con las definiciones de bases de Arrhenius. Ya definimos ácidos en el video anterior. Decíamos que las bases de Arrhenius son los compuestos que producen OH cuando se colocan en agua. A diferencia de los ácidos, decíamos los ácidos son los que liberan H+ cuando se colocan en agua. Las bases no tienen que tener el OH en su estructura, en su fórmula estructural. Lo que requiere Arrhenius es que formen, generen, produzcan OH cuando están disueltos en agua. El caso que tenemos acá es el del amoníaco, NH3. ¿Cómo podemos saber si una sustancia es una base? Igualmente que en el caso de los ácidos, nos referimos primero a lo empírico, a la experiencia humana. Y la experiencia humana históricamente se hizo una clasificación y había sustancias que se identificaban que tenían un sabor amargo y además que cuando se tocaban eran jabonosas al tacto, que de hecho son jabonosas porque están reaccionando con el material en la piel, irritan la piel, además de ser jabonosa la irritan porque se la están carcomiendo, reaccionan de manera típica con otro set, con otro conjunto de sustancias que son precisamente los ácidos. Tienen reacciones típicas, características con ácidos y los indicadores químicos, que son esas sustancias que nos permiten identificar ácidos o bases, pues la prueba del tornasol es que pasan el tornasol de rojo a azul. El ácido lo pasaba de azul a rojo, la base lo pasa de rojo a azul. Entonces, este conjunto de observaciones experimentales, si las hacemos sobre una sustancia, pueden inducirnos, pueden hacernos sospechar que esa sustancia se trata de una base, porque reacciona como reaccionan las bases, complementario a lo que hablamos de los ácidos. ¿Cómo hacemos para saber si una base es fuerte o débil ahora? Pues si tenemos una sustancia que se comporta experimentalmente como una base, podemos recurrir al conocimiento previo para determinar si es fuerte o débil. Vamos a utilizar esto ahora como una base de conocimiento. Las bases fuertes son los hidróxidos de metales del grupo 1 y los hidróxidos de metales del grupo 2 que sean solubles. Los del grupo 1, litio, sodio, potasio, rubidio y cesio. Los hidróxidos son solubles. Y estos tres del grupo 2 son solubles y van a ser bases fuertes. Más adelante en otros cursos van a tocar temas de otras bases fuertes, pero para los propósitos de este curso, estas van a ser nuestras bases fuertes. Y como bases débiles vamos a tener solamente una, que es el amoníaco, NH3. Todas estas, cuando las colocamos en agua, producen OH negativo. ¿Cómo relacionamos esta teoría de ácido-base con electrolitos? Pues reclasificamos nuestros electrolitos fuertes, débiles y no electrolitos para incluir en esa clasificación los conceptos de base y ácido. Y entonces vamos a quedar con que electrolitos fuertes van a ser todos los compuestos iónicos solubles, que ya lo mencionamos antes, todos los ácidos fuertes, que son 7, y esto porque los ácidos fuertes se ionizan un 100%. Si lo quieren ver así, fueran muchos electrolitos. Y todas las bases fuertes por la misma razón. Los hidróxidos del grupo 1 y hidróxidos del grupo 2, compuestos con metales del grupo 1 y metal 2 y grupo 2, los hidróxidos. Y esto nos refiere al punto A también. Los electrolitos débiles van a ser todos los ácidos débiles y las bases débiles que estudiamos en este curso, que es el amoníaco. Y los no electrolitos van a ser todas las sustancias moleculares que no ionicen en una magnitud apreciable y que no sean, por tanto, ni ácidos débiles ni bases débiles. Entonces, todas las sustancias moleculares que no ionicen. Nos vamos a devolver al objetivo fundamental de esta discusión, este tema, que es hablar de reacciones ácido-base. Solamente que antes de hablar de reacciones ácido-base teníamos que definirlos. De hecho, cubrir reacciones ácido-base va a ser más breve que definirlas.
Acá tenemos una expresión general de una reacción de neutralización, que es la reacción entre un ácido y una base. Y nosotros decimos en nuestro lenguaje químico que las bases neutralizan los ácidos y los ácidos neutralizan las bases. Es una manera diferente de decir que los bases reaccionan con los ácidos y los ácidos con las bases. Esta ecuación molecular está entre comillas porque dijimos que no es un término completamente exacto, es mejor decir reacción completa, muestra todas las especies en su fórmula molecular o en su fórmula de unidad fórmula. Como el cloruro de sodio también está la unidad fórmula y el agua en la fórmula molecular. Entonces están todas las sustancias en su expresión formular completa. La ecuación iónica completa correspondería a tomar estas sustancias y expresarlas con los iones cuando forman iones en disolución acuosa. Tendríamos entonces, por ejemplo, para los reactantes, H más Cl negativo porque el HCl se ioniza en disolución acuosa. El hidróxido de sodio se disocia, forma sodio más e hidroxilo acuoso. Y los productos serían cloruro de sodio, que es una sal iónica soluble, entonces tenemos los iones aparte, y el agua molecular, que sí queda como agua molecular. Esa sería la ecuación iónica completa. Para escribir la ecuación iónica neta, lo que hacemos es que eliminamos aquellas especies que no cambian en la reacción química. Una reacción química describe estrictamente los cambios de las sustancias, o las sustancias que cambian son las que se incluyen. El hidronio H+, antes de la reacción, está en forma iónica y pasa a forma molecular en el agua. Lo mismo con el hidroxilo. Entonces nuestra ecuación iónica neta correspondería a H más acuoso más OH negativo acuoso, dando agua molecular líquida. Y esta sería la ecuación iónica neta general para una reacción entre un ácido fuerte y una base fuerte. Y ahí ya tenemos un número grandísimo de ecuaciones químicas simplificadas a la ecuación iónica neta. También tenemos otro tipo de reacción que involucra ácidos en disolución acuosa, que es su reacción con metales. En este caso lo que tenemos es HCl acuoso reaccionando con zinc metálico, zinc sólido, estado de oxidación 0, para dar cloruro de zinc e hidrógeno. Entonces la pregunta, podemos hacernos varias preguntas. Ustedes se van a acostumbrar a siempre que ven una ecuación química a hacerse preguntas desde la plataforma química. Esta reacción, ¿qué tipo de reacción es? Se preguntan ustedes. ¿Podría ser una reacción redox? La respuesta es sí, porque el zinc antes de la reacción está a oxidación 0. Después de la reacción está combinado formando un compuesto, entonces necesariamente el estado de oxidación tuvo que haber cambiado. Si aplicamos las reglas para asignar estado de oxidación, nos damos cuenta que el zinc acá está como zinc 2+. Zinc pasó de 0 a 2+, se oxidó. Por el otro lado, en los productos tenemos hidrógeno en estado elemental, estado de oxidación 0. Si aplicamos las reglas de asignación de estado de oxidación, nos damos cuenta que antes de la reacción es H+. Se redujo porque pasó de H+, a H0. Y como ejercicio ustedes acá completan la ecuación iónica completa y la ecuación iónica neta. Para esta reacción nos damos cuenta cuando revisamos, hacemos inspección de la reacción, que lo que está ocurriendo es que el zinc toma el lugar del hidrógeno, del hidronio, o sea, el zinc desplaza el hidronio. Es un desplazamiento simple porque el zinc desplaza el hidronio, pero el hidronio no desplaza el zinc porque el zinc ya estaba solito. Y el hidronio pasa a formar hidrógeno. Entonces es una reacción de desplazamiento simple a la vez que es una reacción redox. Una pregunta que a menudo se hacen ustedes es ¿cómo sabemos nosotros que el zinc cuando lo reaccionamos está en estado de oxidación 0, que es metálico? Y no, por ejemplo, zinc 2+. Podríamos poner zinc 2+ ahí, pero sería una realidad física diferente. Entonces lo que tenemos que tratar de hacer es entender que lo que nosotros ponemos en papel, en blanco y negro, tiene que representar una realidad física en el laboratorio o fuera del laboratorio, en la vida real. Así que cuando nosotros escribimos esta ecuación química acá, lo que proyecta la cabeza de ustedes es esto.
una disolución de HCl, que es lo que dice acá, disolución de HCl, HCl acuoso. El HCl es un gas, se burbujeó ese gas en el agua y ahora, después de haberse ionizado, hay iones H+ y Cl negativo. Zinc, lo que ustedes proyectan en su cabeza es zinc metálico, una pieza de zinc. Y cuando lo ponemos el zinc en el HCl, reacciona, hay un burbujeo intenso, que es el H2 gaseoso que se está desprendiendo, y en la disolución nos queda cloruro de zinc. Entonces sabemos que el zinc es estado de oxidación cero, zinc metálico y no iónico, porque eso es lo que queremos representar. Podríamos escribir aquí zinc 2+, en cuyo caso tendríamos otro tubo de ensayo con una disolución que contiene iones de zinc. Lo mezclamos con el HCl y no habría reacción. ¿Okay? Sería una representación diferente de una situación de laboratorio diferente. Y regresamos acá a la serie de reactividad de los metales que la discutimos antes, porque ahora vemos más el uso y sentido que tiene para nosotros. Cuando hicimos la introducción de esta serie de reactividad, hablamos de los metales que reaccionaban con ácidos, o como decimos comúnmente, desplazan hidrógeno del ácido. Hay unos que desplazan hidrógeno del agua, que son mucho más reactivos que los que las desplazan del ácido. Ustedes ponen una barrita de hierro en agua, en puramente agua, no hay una reacción inmediata evidente, pero ponen una barrita de hierro en una disolución ácida y sí hay una reacción evidente. Entonces, estos son los metales que desplazan hidrógeno de una disolución acuosa. Y la reacción de todos esos metales sería similar a esta reacción acá, donde nada más cambiamos el metal por el metal que nos toque. Por ejemplo, en lugar de zinc podemos poner hierro o magnesio. ¿Okay? Y la reacción sería la misma, sería una reacción de metal con ácido de desplazamiento simple. Y podemos utilizar otros ácidos fuertes acá, en lugar de HCl podemos poner HBr. Y la reacción general y la reacción iónica neta es esencialmente la misma. Y tenemos otra reacción donde ahora lo que hacemos es que reaccionamos metales con sales. Es una reacción acuosa, no es una reacción de ácido-base. Entonces ya pasamos a otro subtema. Reacción de metales con sales, donde hay un desplazamiento simple. El hierro toma el lugar del níquel. Vean ustedes que el níquel se reduce. Wow, acá pasó algo terrible, que esta fórmula química está mal escrita y no podemos dejarla así. Muy bien. Ahora sí está bien. Tenemos nitrato de níquel y es desplazado por el hierro. Es una reacción redox porque pasa de 2+ el níquel a níquel 0. Bueno, esto ya lo vamos a cambiar también. Muy bien, y esa sería la reacción molecular. Lo que tenemos que hacer sería escribir la ecuación iónica y la ecuación iónica neta correspondientes. Con esto terminamos este subtema y vamos a cerrar este video acá.